Cuando nos convertimos al Señor Jesús, no podemos decir que entramos a un lugar desconocido, a un espacio en el cual no sabemos qué hacer, un espacio en el cual no hay claridad, no llegamos a un lugar desconocido. Cuando nos convertimos al Señor y Él nos ingresa al reino de Dios, nuestro primer deseo, después de haber disfrutado de la salvación de la vida eterna, es servir a Dios. Este es el primer gran deseo de todo creyente. De hecho, el primer amor nos conduce a hacer grandes cosas que antes no hacíamos, a causa de nuestro sentir, a causa de nuestras ganas de servir, nuestras ganas de actuar, de predicar, de compartir. Es increíble cómo el Señor nos utiliza en gran manera cuando nos hemos convertido. Pero cuando ya vamos madurando en la vida cristiana nos damos cuenta que el haber entrado en los caminos del Señor, haber entrado en el reino de Dios, no significa automáticamente una tarea a hacer. Dios tiene algo para que nosotros hagamos. Él tiene un propósito para nuestra vida. No podemos decir nosotros que vamos a quedar aquí, no vamos a hacer nada, sino por el contrario, con ahínco, con fe, con confianza, debemos buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y hacerla. Aquí fallamos muchas veces. A veces pasan los años y tenemos una humildad no verdadera, en la que decimos, yo no sé nada, yo no puedo hacer nada, yo no me atrevo a hacer nada, yo soy tan poca cosa. Yo no conozco nada de la Biblia, nunca he estado en el seminario, no tengo la altura de los líderes de la iglesia. La verdad, debiera quedarme así, no debiera hacer nada. Si Pablo declaró que él era apóstol por voluntad del Señor, los dones que Dios ha dado a la iglesia son para cada uno de los creyentes, para ti y para mí. Por lo tanto, hoy día no podemos quedarnos así. Hoy día debemos activar en la iglesia. Debemos buscar la voluntad de Dios y saberla. Ahora, ¿cuándo uno sabe que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuándo uno sabe que uno está en el lugar correcto delante de Dios? Es cuando uno siente una plenitud, siente un contentamiento, una tranquilidad y un profundo gozo en el corazón. Uno sabe que uno está cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Este es como un escáner, es una buena manera de medir. En el fondo la pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos viviendo conforme a su gracia? ¿Estamos en el centro de su voluntad? ¿Estamos desarrollando los dones que Él nos dio? Interesante. De esta manera sabremos si de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios, como Pablo declaró que Él era apóstol por la voluntad del Señor. Aquí hay otra reflexión que tenemos que hacer, mis hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. El gran tema del libro de Colosenses es Cristo mismo. Pero lo que quiere decir es que la relación personal que tenemos con Él es la manera en que vamos a vivir. Esto es muy importante. La relación personal que tenemos con Él es la manera en que vamos a vivir nuestra vida cristiana. Por lo tanto, el énfasis del libro de Colosenses respecto de la vida de Cristo es fundamental. Es fundamental. Porque Cristo, como centro de nuestras vidas, hará el diseño y el carácter de vida que tendremos como cristianos. El cuerpo en este libro es secundario, pero el hacer la voluntad de Dios significa ponerse en un lugar del cuerpo a trabajar para el Señor. Y aquí hay otro tema importante que debemos saber. ¿Qué pasa si yo estoy en el cuerpo y no trabajo para el cuerpo? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué tipo de célula soy yo en el cuerpo? Da lo mismo ya si es el ojo, la oreja, la ceja, el pelo, el pie, la pierna, el hígado. No importa. Cada uno tiene diferentes dones y podemos hacer distintos trabajos. Pero en el cuerpo, todas las células trabajan para el cuerpo. Todas. Y hay 3 tipos de células distintas. Las células que están enfermas, que tienen que ser tratadas y sanadas con el fin de que vuelvan a activar y que vuelvan a servir al cuerpo. ¿Está pensando conmigo en la idea?
células que están enfermas y que tienen que ser sanadas, purificadas, depuradas, para volver a integrar parte del cuerpo y servir como originalmente lo hacían. Hay células muertas. En nuestra piel, cuando las células de la piel mueren, se ponen como cascarita, como escama, y normalmente se caen solas. ¿Se ha fijado cuando uno va a la playa y se quema? Y después de estar rojo se empieza a poner de un color tostado, bonito y atractivo. Pero ¿qué pasa con la piel? Se empieza a despellejar. Y los niños sobre todo les encanta despellejarse, sacarse esta piel que sale como películas transparentes. Son células muertas. Células que ya no sirven, no aportan, por lo tanto se salen del cuerpo solas. Y hay otras células que son malignas. No son ni enfermas ni muertas, sino que son malignas, son contrarias al cuerpo. Esas células tienen que ser eliminadas o van a terminar con el cuerpo. Cuando hablamos del cáncer, el cáncer tiene que ser eliminado porque va consumiendo más y más y más y más hasta que el cuerpo no puede funcionar más y colapsa. Pienso también cuando una persona a causa de la diabetes pierde su pie, pierde un dedo, otro dedo, pierde el pie, la pierna, es una cosa muy grave. Pero si tú piensas, ¿por qué tienen que amputar el dedo? ¿Por qué tienen que amputar el pie? Porque como no coagula su sangre, no se sana la herida. Como no se sana la herida, entonces se infecta y puede dar gangrena. Y la gangrena va a producir la muerte. Y la manera de evitar la muerte del cuerpo es cortando el pie, cortando la pierna. Es terrible, es una cosa terrible. Pero eso permite que el cuerpo se salve. Si nos vamos al cuerpo de Cristo, debemos tener el ánimo y el gozo de servir al Señor. Si hasta aquí no lo hemos hecho, yo te invito a que puedas conocer tus dones y comenzar a utilizarlos en favor de la obra de Dios. Porque todos tienen dones que Dios dio para la iglesia. Y estos dones, utilizados bajo la voluntad de Dios, son el crecimiento del cuerpo de Cristo y sin duda tu felicidad personal. Avanzando con el estudio, en el versículo número 2 dice la palabra: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Si uno mira con poco cuidado, puede pensar que los santos y los fieles son dos grupos de hermanos. Pero no nos equivoquemos. Los santos y los fieles son los mismos hermanos, que Pablo llama de esta manera, santos y fieles. Y es bueno volver a revisar la palabra santos. Aquí Pablo llama a la iglesia santos como aquellos creyentes que por posición son santos y que están en un proceso también de santificación en sus vidas. Es decir, cuando yo me convierto a Cristo, cuando el Señor me acepta en sus caminos, Él me perdona, me limpia con su sangre, me da una nueva vida, me hace su hijo o su hija. Esa posición que yo tengo es una posición de santo en Cristo Jesús. Y la palabra cuando dice fieles es porque son aquellos hermanos que después de haber sido convertidos, de haber sido puestos en la condición, en la posición de santos, siguen fieles al Señor. Cuando hablamos de santidad de posición, también debemos hablar de santidad de experiencia. Yo soy santo porque moro en Cristo, porque vivo en Cristo, porque estoy en Él. Pero también mi vida debe experimentar la santidad de Dios como un actuar diario en mi vivir. Eso significa que es una experiencia que yo debo procurar día a día, y finalmente en esta lucha por vencer la carne y hacer que el Espíritu viva en mí, debe provocar la entera santificación, que es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo que llamamos el bautismo con el Espíritu Santo, la entera santificación, el amor perfecto
De muchas maneras se llama, pero es el premio para aquellos que buscan la santidad y finalmente Dios la regala a aquellos que la anhelan con mucha fuerza en su vida. Al hablar de santos como posición, es interesante que mucho más importante que saber dónde tú estás es saber en quién tú estás. Y repito la pregunta. Mucho más importante que saber dónde tú estás es saber en quién tú estás. Y esto marca la gran diferencia. Hay una notable unidad en todo este libro que está diciendo que Cristo Jesús es el centro. Él es el Hijo de Dios. A Él debemos adorar, a Él debemos rendir nuestra vida, en Él debemos vivir y en Él pasarán todas las obras dentro de nuestra vida. Por lo tanto, Él es el centro y nosotros como cuerpo solamente en Él vivimos y somos. Y ser santos significa estar en Cristo y desarrollar una vida fiel delante del Señor. Otra frase destacada en el versículo número 2 es gracia y paz a vosotros. También importante, santos y fieles, gracia y paz. Esta frase declara de que la verdadera paz del Señor se obtiene solamente estando en la gracia del Señor. Esto es importante porque hoy día mucha gente busca a Dios. Con esto que nos está pasando, muchas personas buscan al Señor, muchas. Pero si no están bajo la gracia de Dios, no tienen la paz de Dios. Y esto también para nosotros como cristianos. Si no estamos bajo la gracia del Señor, no tenemos la paz del Señor. Y cuando Pablo declara gracia y paz a vosotros, es una consecuencia. Tengan paz porque viven en la gracia del Señor. Recordemos que el gnosticismo, en la época de la iglesia de Colosas, estaba actuando de tal manera que confundía a los cristianos y aún a partir de las mismas escrituras traía herejías a la misma iglesia. Y se comportaba como todas doctrina falsa, como todo movimiento falso. Es decir, alejaba a Dios de las personas y generaba un cúmulo de cosas a hacer para acercarse a Dios. Normalmente todo movimiento falso, toda secta, tiene una distancia entre el hombre y Dios, y para que el hombre se acerque a Dios tiene que haber una cantidad de cosas que el hombre tiene que hacer. Un rito, pasar una puerta, en fin, muchas expresiones que reflejan de que cargan al hombre con cosas que le permitirían en teoría llegar a Dios, pero que eso no es así en la realidad. Sin embargo, Pablo escribe este libro para exaltar a Cristo, y no solamente para exaltar a Cristo, sino para que Él sea directamente llegando al corazón de las personas y las personas le aceptan. Y quiero ir a otra palabra. Busquen por favor en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, una declaratoria muy importante que hace Pablo, que destaca esta relación personal con el Señor, no habiendo ningún tratamiento, no habiendo ningún rito, no habiendo ninguna cosa rara que hacer para llegar a Él, como decían los gnósticos. Él declara así en la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una declaración fuerte para que se entienda de una vez de que no hay intermediario, de que no hay rito para llegar a Dios, solamente el hombre completamente desnudo en su ser interior, completamente sincero en su intención, completamente arrepentido de su vida pecaminosa, viene a Cristo para entregarse completamente a Él y que Él haga en ese hombre todas las obras nuevas. En los versículos siguientes, Pablo declara que da gracias a Dios por cada uno de los hermanos en Colosas, por la vida que ellos tienen, por la fe que ellos tienen, por el amor que ellos tienen también, no solamente por el Señor, sino que por todos los santos. Y esto es destacable.
Es destacable porque debemos dar gracias a Dios por los santos de la iglesia. Tú debes dar gracias a Dios por los hermanos que tú conoces. No debiera decirlo, pero también por el pastor, por su familia y por todos los hermanos. Y este puede ser un obstáculo en la vida nuestra. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por los hermanos de la iglesia? Cuando hablamos de los hermanos que son parecidos a nosotros, con los cuales tenemos una muy buena llegada, una cercanía, es fácil y grato dar gracias a Dios, obviamente. Gracias, Señor, por este hermano, esta hermana querida que le echo de menos, quiero verlo, quiero verla, quiero abrazarle, quiero conversar. Pero no todos son igualmente cercanos a nosotros. No todos piensan igual que nosotros. No todos tienen las formas que nosotros tenemos, pero son hermanos en la fe. Son parte de este cuerpo de Cristo y son redimidos en Cristo Jesús, igual que tú y que yo. Sus pecados fueron perdonados, igual que para ti y para mí. Sus pecados fueron lavados en la sangre de Cristo. Tienen nueva vida en el Señor y son hijos de Dios igual que tú y que yo. La pregunta es, ¿damos gracias por todos los santos? ¿Podemos abrazar espiritualmente a todos los santos? Yo creo que es un ejercicio no solo saludable, es un ejercicio santo de Dios el dar gracias por toda la iglesia. Y cuando des gracias, no juntes a todos en un gran paquete. Visualiza en tu mente la cara de los hermanos. Antes de decirle gracias, Señor, pon su cara en tu mente. Tú lo conoces. Dale gracias a Dios. Por aquellos que eres cercano y por aquellos que eres lejano. También pon su cara, su rostro, su vida en tu corazón y dale gracias al Señor. Créeme que Dios irá transformando cada día más nuestro pensamiento de iglesia y nos hará fieles, nos hará entrañables, nos hará amorosos los unos con los otros. Pablo destaca también la fe que los colosenses tenían. No solo el amor por los santos, sino la fe que ellos tenían después de haber recibido la palabra y cómo esta fe se iba acrecentando, se iba desarrollando en sus vidas, cómo iba cada día haciendo más notable, más fuerte la vida cristiana que ellos tenían. Esto está en el verso 6, dice así, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo, en este texto, en estos versículos, está reafirmando la fe que ellos tienen en Jesús, porque esta fe es fundamental para lo que ellos creen y para lo que ellos viven. Por lo tanto, aquí es muy importante, mis hermanos, muy importante, que habiendo amenazas de doctrinas, de pensamientos, de filosofías externas, hay dos grandes cosas que hacer. Primero, estar en Cristo. Reconocer que eres el centro de la vida, eres el centro y cabeza de la iglesia, eres el centro de nuestra propia vida. Y segundo, tener una relación personal con Él, una fe tan grande en Él y una relación personal con Él que comience a edificar interiormente nuestra vida a partir de la gracia del Señor. Lo dice aquí el versículo. Desde dentro hacia afuera. La amenaza venía desde afuera hacia adentro, por la mente, por el pensamiento. Y Pablo está reforzando la experiencia interior, desde el corazón hacia afuera. A partir de Cristo en mí se producen todas las obras que el creyente necesita vivir y se produce todo la virtud de los creyentes que están puestos en Cristo, situados en el Señor. Por eso que esta carta es muy importante para contrarrestar las herejías, pero no solamente decir que eso no es válido, sino que edificar al interior de los creyentes una fe sólida en Cristo, con una vida sólida en Él, con una posición sólida en Él, para que así fortalezca la vida del creyente y se pueda contrarrestar toda otra fuerza maligna exterior. Mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Ha pasado el tiempo volando. Vamos a orar para terminar esta parte y cierra nuestro culto el hermano Cristian. ¿De acuerdo?
Que Dios les bendiga. Si alguien tiene dudas o algo no quedó muy claro, no dude en mandarme un WhatsApp. Preguntarme, pastor, usted comentó esto, ¿qué significa? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Si yo puedo, lo haré con el mayor gusto. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta noche por el estudio de tu palabra, Señor, y porque vemos en Colosenses que la vida del cristiano debe estar puesta en Cristo Jesús. Somos santos por la posición en Él. Más allá de donde estamos, la pregunta es ¿en quién estamos? Y si estamos en Cristo, también seremos llamados a utilizar nuestros dones por llamamiento de Dios, por voluntad de Dios. Debemos estar en Él, debemos hacer la voluntad de Él y desarrollar los dones para servir a la iglesia como sirviendo cada célula en el cuerpo que es el cuerpo del Señor. Señor, todos tenemos dones y todos servimos a la obra de Dios. Ayúdanos a descubrir cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, a desarrollarlos, porque en eso haremos tu voluntad, en eso tendremos pleno gozo y la iglesia será edificada. Y finalmente, oh Dios, ayúdanos a amarnos entre nosotros con un amor entrañable, con un amor profundo. Y si esto no es así del todo, en este día decimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para amarnos los unos a los otros. Pon en mi mente el hermano más distante, el hermano con el que menos hablo o con el que tengo menos contacto. Ponlo en mi mente, oh Dios, para orar por él o por ella, para darte gracias por él o por ella y decirte que yo le amo en el Señor y que tan pronto esto termine, lo quiero ver otra vez para abrazarlo, para darle un beso santo y para expresarle mis sentimientos de profundo aprecio, de profundo respeto y de profundo amor en el Señor. Yo estoy seguro que si hacemos esto de corazón y rompemos todas las barreras y rompemos todas las distancias y nos acercamos espiritualmente los unos a los otros como nos pide la palabra de Dios, habrá un avivamiento en la iglesia incontenible. El amor de Dios será derramado sobre todos nosotros y saldremos a amar a un mundo que necesita, porque entre nosotros el amor ha sobreabundado. Gracias por tu palabra y esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Los quiero. Los extraño mucho. Pero espero el día en que yo vuelva a verlos y abrazarles. Casi puedo imaginar ese día. Y ustedes saben que yo soy un poco llorón. Y no un poco, bastante. Y estoy seguro que ese día lloraré. Porque los extraño mucho. Dios les bendiga.